Bueno, mi nombre es Isabel Viana, yo soy brasileña y bueno, la verdad es que mi relación con el arte empezó desde muy temprano. Desde chica me gustaba actuar, me gustaba el teatro y de hecho desde los 6 años de edad decía a mi mamá y a toda mi familia que me gustaría ser artista, quizás actriz. Y entonces a los 15 años empecé a hacer teatro, un curso de teatro en mi ciudad, soy de Fortaleza, en Brasil. Y luego empecé a hacer la carrera de teatro, ¿no? Entonces me licencié en teatro y pasé muchos años trabajando en teatro como actriz, también colaborando con otras funciones del teatro, porque ves que el teatro es un arte muy colectivo, principalmente el teatro de grupo, donde uno no se puede ser solamente actriz o actor, hay que hacer todo, hacer el figurino, hacer todos los objetos de escena, y bueno. Y luego cuando completé 24 años me fui a Río de Janeiro, que es otra ciudad de Brasil, y desde ahí me junté con otros compañeros, hicimos un grupo de teatro y una asociación. Y desde esa asociación empezamos a trabajar con el arte, pero en un contexto más social, a lo que podemos decir arte educación, y trabajamos con diversos públicos. Y uno de los proyectos que hicimos en Río me llamó muchísimo la atención, era un proyecto de artes visuales, porque tampoco nos reducimos solo al teatro, empezamos a ampliar más nuestras actividades artísticas y nos fuimos también a lo trabajo con artes visuales. Y en uno de esos proyectos desarrollé acciones con mujeres en situación de violencia. Y bueno, lo que era para hacer un proyecto de arte, ¿no? Nos juntábamos con estas mujeres para que ellas nos contaran sus historias, sus cotidianos y pudiéramos hacer obras juntamente con ellas a partir de estas historias. Luego percibí que para estas mujeres tenía una finalidad muy terapéutica. Y entonces hice ahí en Río la verdad, tuve el primer contacto con lo que era arte terapia, ¿no? No este proyecto, pero fue tan fuerte todo lo que pasó ahí, para mí ha sido muy fatal todo, que empecé a estudiar arte terapia y en Río hice la primera formación. Y después, el año siguiente, me fui a Buenos Aires a hacer una maestría y también hacía la maestría, que de hecho era de artes, pero siempre algo no me cerraba, porque yo estaba muy involucrada con todo el quehacer artístico, pero que tenía esta función terapéutica, ¿no? O sea, no era arte simplemente con una función estética. Y bueno, entonces todo lo que era eso del arte simplemente con una función estética o con la finalidad de hacer una obra, eso todo no me sonaba bien. No era más eso, más bien lo que me interesaba. Me interesaba sí el estudio del arte con una función terapéutica y saber también lo que se hacía ahí con las emociones cuando uno empezaba a hacer sus trabajos. Y entonces terminé la maestría, pero también ahí en Buenos Aires hice una formación en arte terapia, en puramente arte terapia, ¿no? O sea, esta arte terapia más clásica, por así decir, ¿no? Como que las funciones más visuales, la pintura, el dibujo. Y después pasé 4 años ahí, volví, regresé a mi ciudad, en Fortaleza, y pasé como 2 años y medio trabajando en una organización sin ánimo de lucro, una organización de salud mental. Y era una institución que todavía existe, que tiene mucha referencia a lo que es la salud mental colectiva, comunitaria. O sea que se agregaba un elemento más en mi trabajo. Yo estaba ahí para trabajar con arte terapia, pero no era simplemente individual, trabajar con un cliente, con una persona, sino más bien con el colectivo. Y eso cambia, ¿no? Y el trabajo con arte es muy potente exactamente por eso, porque es capaz de agregar a la gente. Y trabajar de una forma colectiva donde uno apoya al otro
y también la obra es colectiva, porque algunos dolores también son colectivizados. Y eso tiene una finalidad también curativa, transformadora muy grande cuando se trabaja en grupo y principalmente con personas que tienen un origen muy vulnerabilizado, que viene de un contexto muy vulnerabilizado, ¿no? Yo creo que las situaciones, los contextos sociales también forman parte de las enfermedades emocionales, mentales, psíquicas. Y bueno, año pasado empecé a pensar en hacer una nueva formación, porque yo creo que los estudios nunca se paran, ¿no? Nunca se terminan. Y entonces empecé a buscar desde internet, desde mi casa, una formación y encontré la formación de IASI, de la maestría en artes terapéuticas, en terapias psicoexpresivas y artes terapéuticas. Y eso me sonaba muy bien, porque yo ahí he trabajado con tantos lenguajes artísticos, ¿no? Con teatro, con artes visuales, con performance, con la lectura, la literatura también, que para mí estaba muy bueno hacer una formación donde todos estos lenguajes pudieron conformar una sola acción, principalmente a lo que es un tratamiento, un acompañamiento terapéutico. Y entonces vine a hacer la maestría y ahora estoy colaborando, de hecho terminé y estoy colaborando también. Y a mí me encanta porque yo creo que el arte es un espacio muy transgresor, que te moviliza internamente, que te hace como cambiar estadios de ánimo, justamente por ser tan transgresor, por te aportar conocimientos de ti, de tu historia. Y entonces es muy importante que uno terapeuta que trabaja con el arte pueda conocer distintos lenguajes, sea desde los códigos verbales, corporales, visuales, ¿no? La pintura, el cuerpo en movimiento, la escrita también, porque ahí tú puedes como ofrecer un trabajo más completo y más complejo también a la persona expresante. Ella no se queda simplemente haciendo una acción, sino más bien está todo integrado y así se puede expresarse mejor. Bueno, a mí me encanta cuando una persona está interesada en trabajar con arte terapia, con terapias expresivas, porque yo creo que el arte tiene una función curativa, tiene una función catártica muy, muy potente y de hecho todavía es poco valorada en algunos contextos, ¿no? Porque vivimos en una situación general muy centrada en lo que es el hecho médico, simplemente, ¿no? El hecho de patologizar algunas situaciones, algunas condiciones que una persona trae. Y simplemente no es una pastilla que te va a sacar el dolor, algunos dolores, algunas molestias emocionales, mentales. Yo creo que el arte aporta para este camino, ¿no? No digo que una persona que está en alguna condición muy grave, muy severa, psíquica, no necesite de tomar una medicina. No es eso. Pero que si puedan caminar juntas y que los otros profesionales también lo tomen el arte como una modalidad, como un campo de conocimiento humano, ¿no? Que puede sí aportar una mejora en algunas condiciones, porque están probado, todas las personas que trabajan con el arte cambian el humor, el estadio es una terapia que está desarrollada de una forma muy integral, entonces no le interesa al arte terapeuta, a un terapeuta expresivo, simplemente analizar esta persona o interpretar, pero más bien que está ahí como un mediador, una persona que puede acompañarte en tus procesos de autoconocimiento, ¿no? Y a mí me encanta cuando una persona dice que quiere hacer arte terapia o alguna terapia expresiva, ¿no? Como la danza terapia o trabajar con algún lenguaje específico
desde un punto de vista terapéutico. Eso me encanta. Y yo lo que puedo les recomendar es que hay que estudiar muchísimo y principalmente que tener en cuenta que el arte no aporta simplesmente técnicas expresivas para un contexto terapéutico, sino más bien que si tomamos la historia del arte, por ejemplo, podemos ver diversos movimientos artísticos, artistas, obras, eventos que apuntaron para este lugar de que el arte es una expresión humana integral y que no simplemente interesa la realización de un producto o que no simplemente interesa solo la función estética, ¿no? como yo dije anteriormente, sino más bien que es algo que cambia la forma de pensar el mundo, porque el arte es exactamente eso. Te apunta maneras de ver el mundo que no son las maneras que aprendimos en las escuelas, que están ahí tan cuadradas y siempre aportando conocimiento de arriba para abajo. El arte es horizontal, todas las personas pueden crear, todas las personas tienen ese bichito de la creatividad, ¿no? Y de la expresión, y es una necesidad humana también expresarse. Cuanto más una persona expresa su dolor, expresa su emoción, expresa su mentalidad, su potencia, ella está también como formando su interior, desarrollando su parte psíquica, su parte motora. Entonces el arte es un campo del conocimiento extremadamente integral y muy importante, ¿no? Entonces hay que estudiar y también tener en cuenta que el proceso del arte terapia no es un proceso puramente artesanal, ¿no? Digo, es necesario una formación para ser un terapeuta que trabaja con el arte. Es necesario porque tú vas a cuidar de una vida también. Estás tratando de la vida humana. Entonces, por una situación también ética, hay que formarse, hay que estudiar. No es simplemente poner una persona a pintar y decir, bueno, ya está, es eso. No. Obviamente que el hecho de pintar sí puede ser una situación terapéutica. La creación es terapéutica, ¿no? Las creaciones manuales. Pero para hacer la terapia necesita un acompañamiento, un programa, un profesional que esté ahí también. Bueno, ¿qué no es arte terapia? No es arte terapia si tú te pones en tu casa a dibujar, por ejemplo, mandalas, a dibujar flores, a dibujar lo que sea. Eso no es arte terapia. Eso puede cumplir una función terapéutica. Sí puede. Una persona puede relajarse, por ejemplo, mientras pinta, mientras dibuja, pero para hacer arte terapia necesita un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento también de un profesional, incluso porque un arte terapeuta o un terapeuta expresivo puede trabajar en conjunto con un equipo, ¿no? Con un equipo multiprofesional de médicos, psiquiatras, psicólogos, aportando los conocimientos cuando se trata de un caso específico. Entonces, este terapeuta que trabaja con el arte también debe conocer un poco de cada una de las modalidades que conforman el pensamiento, el comportamiento humano. Hay que conocer un poco también de los fármacos, porque, por ejemplo, si yo atiendo una persona que viene ahí, que está tomando una cierta medicina, puede ser que algunos ejercicios que yo les proponga, ella no consiga hacer, no le alcance a hacer, porque va a estar ahí sob efectos, ¿no?, de alguna medicina específica. Entonces es necesario saber las patologías también, ¿no?, desde un punto de vista médico también, por supuesto. Y hay que también estudiar los abordajes, las lecturas de arte terapia, psicoanálisis, la junguiana, tiene varios, ¿no?, tiene varias posibilidades. Pero una persona para estar en un proceso arte terapéutico, necesita primeramente tener el profesional, tener el deseo de hacer una terapia desde el arte y también un profesional específico. No puede estar simplemente en su casa sola y hacer un dibujo y eso no es arte terapia. Bueno, y el proceso terapéutico desde el arte también no solo es hecho
desde un punto de vista arte terapéutico y de una manera de conformar la arte terapia más clásica, ¿no? Como los trabajos visuales de pintura, dibujo, escultura, todo lo que es visual. Hay también otras modalidades de terapias desde el arte que son más específicas, o sea que la persona puede estudiar danza terapia, danza movimiento. Hay muchos métodos también desde el movimiento, que se puede pensar desde el movimiento, una mejora en el ánimo, una mejora en situaciones psíquicas, emocionales, porque la verdad estamos hablando que la expresión es curativa, cuando hablamos de arte, ¿no? La expresión es curativa, así como la habla, el hecho de hablar en psicoanálisis es curativo, para el trabajo con el arte, expresarse de una manera integral es transformador. Entonces, por ahí podemos hablar de un lenguaje específico que te aporta herramientas también para trabajar con una terapia del arte. Así vamos con la danza terapia, con los profesionales que se han especializado en los cuentos, con la cuentoterapia, las terapéuticas narrativas. También podemos hablar desde el teatro terapéutico, el teatro personal, el psicodrama, ¿no? Donde todas las posibilidades terapéuticas vienen de la dramatización, ¿no? Por ejemplo, el teatro. Todo lo que está involucrado con la representación, la dramatización, tiene que ver con esto. Obviamente que la formación de arte terapia es muy integral. Entonces, en las escuelas de arte terapia, tú puedes hablar, puedes tener conocimiento de cada uno de esos lenguajes. Teatro, danza, el movimiento creativo, la pintura, la escultura, la letra, la literatura, los cuentos. Pero un profesional también puede desear trabajar simplemente con un lenguaje, ¿no? Y entonces estamos hablando de una terapia expresiva. Y para eso hay muchas formaciones también, hay cursos. Lo que importa es que cuando uno decida trabajar específicamente, sea con arte terapia o con un lenguaje específico, hay que estudiar, hay que tener en cuenta que no estamos haciendo cualquiera, estamos trabajando con la vida humana y la vida humana es muy cara. Una persona que llega ahí a ti consultar o a ti pedir ayuda es una persona que es un universo. Entonces tú tienes que estar muy enraizado, muy bien anclado en el piso, ¿no? En el suelo, para sostener lo que trae esta persona y para acompañarla también en su proceso desde el arte de una forma terapéutica.